Hola, hoy vamos a trabajar un tema con primer año de secundaria en la asignatura de lenguaje. Y si te das cuenta que pues te presento o hoy estará con nosotros este personaje muy conocido que es Scooby-Doo, porque el tema que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver mucho con estos personajes que lo vemos en la televisión, como también en unas revistas muy graciosas y muy coloridas. ¿Cómo se le llaman a ellas? A ver, vamos a ver. ¿Qué observamos acá? Dice, ajá. A ver, si lo logras ver o leer, dice, no te preocupes, si tienes que ir a la peluquería Yayita, yo le haré de guía a tu prima. Yayita lo despide, que se divierta, dalo por seguro. Hay un cuadrito acá arriba que dice más tarde. Hola chicos, hola primita. Y Yayita le pregunta, ¿cómo les fue con el paseo? Su prima le responde, bien, salvo un pequeño problema con el auto. Y Yayita, ¿y lo pudieron solucionar? Muy rápido, le dio un cachetazo a Condorito y comenzó a funcionar enseguida. Y si te das cuenta, aquí hay una palabra que dice plot. Ah, hemos visto otro personaje más. ¿Quién es Condorito Yayita? ¿A dónde observamos nosotros estas imágenes? En unas revistas. Muy bien, ¿y cómo se llaman esas revistas? ¿Ya tienes el nombre? A ver, vamos a ver. Mira, observa cada cuadro. Tienen un nombre. Los textos se encuentran dentro de una figura o de una forma también muy especial. Y cuando se traslada de un tiempo a otro, también existe un cuadrito en la parte de arriba. Recuérdalo. Eso tiene un nombre que vamos a estudiarlo. A continuación, dice, a ver. Y aquí sigue. ¿Qué observas? Otro clic. ¿Qué observas aquí? Si te das cuenta, es un objeto, ¿verdad? ¿Cómo se llama este objeto? Correcto, cámara. Y aquí, ¿qué observas? Una imagen. ¿Y quién es? Una persona. ¿Con qué? Con una cámara, ¿verdad? Entre sus manos. Puede ser una foto tomada con esta misma cámara, o puede ser una imagen extraída, claro, obviamente, también por este objeto de una persona que quiere tomar o está tomando, ¿no?, este paisaje. ¿Y cómo se llama eso? Una foto. Entonces, ¿cuál crees tú que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Lo encuentras en la página número 129 de tu libro. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? La historieta y la fotografía. Cuando hablamos sobre la historieta y la fotografía, son dos puntos muy importantes. Empezamos primero por la historieta. A ver, hacemos un repasito quizá de lo que ya conocemos o de lo que nosotros sabemos. ¿Qué entendemos nosotros por historieta? ¿A qué se llama? ¿Recuerdas o conoces alguna historieta en particular? Claro. ¿Recuerdas la imagen que salió al principio? ¿Quién era? Condorito. Muy bien. Y la persona que era su enamorada fiel, eterna, en toda la historieta que hasta ahorita no se casa, la famosa Yayita, ¿verdad? Muy bien. Y cuando hablamos acerca de la fotografía, ¿cuánto? ¿Desde cuándo? ¿O en qué año habrá existido o se habrá dado inicio a la fotografía? Lo mismo que la historieta, ¿verdad? Correcto. A ver, todo eso vamos a aprender el día de hoy con el tema que vamos a trabajar. Veamos. La historieta. A ver, ¿qué nos dice? Tenemos un personaje muy conocido. ¿Quién es? El famoso Condorito. Dice, es definida como el noveno arte, aunque generalmente no se le da la importancia que se merece para gozar de mayor legitimidad. ¿Qué más? La historieta usa dos tipos de lenguaje para producir humor. Primero, por medio de la palabra, que son los códigos lingüísticos, y segundo, por medio de las imágenes, que son los códigos no lingüísticos. ¿Sí? Muy bien, a ver, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre la historieta? Dice, a ver,
La historieta es una narración contada por medio de una serie de dibujos dispuestos en líneas horizontales y que se lee de izquierda a derecha. Estas imágenes habitualmente están separadas unas de otras y quedan contenidas dentro de los límites de unos cuadros rectangulares o viñetas. ¿Recuerdas cuando te dije, observa la figura, ¿verdad? Cuando nos pedía mirar qué observamos o qué vemos, eran espacios similares a estos cuadros, ¿verdad? O a este cuadro, pero que están divididos por unas líneas negras. ¿Y qué divide? Una escena de otra. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Cómo se llaman esos cuadros rectangulares? Viñetas. Cuando se asocian palabras con imágenes, aparecen con frecuencia dentro de las viñetas, cuadros explicativos. Pueden aparecer también dentro de globos. ¿Recuerdas dónde estaban los textos? Claro, en forma de unos globos terminados en punta, ¿verdad? Muy bien. Que salen de la boca del que habla para representar una conversación, o de la cabeza en forma de nubes para representar un pensamiento. A ver, continuamos. Dice, ahora tenemos otro personaje. ¿Quién es? La famosa Lulú. El texto en la historieta puede aparecer completamente separado de la imagen, e incluso puede no haber texto en absoluto. Las palabras pueden estar escritas a mano o de modo mecánico. Los artistas han desarrollado un vocabulario visual para representar los efectos sonoros y utilizan símbolos y otros recursos gráficos con objeto de expresar una amplia variedad de elementos narrativos. ¿Es verdad? Si nosotros podemos recordar aquellos, si es que has leído una historieta, observas muchas cosas. Palabras onomatopéyicas que nos muestran el sonido de cuando se toca una puerta, cuando te sorprende algo, el sonido de un timbre, ¿no? O de repente de un golpe, ¿verdad? Muy bien, dice. No siempre las historietas fueron valoradas como lo son en la actualidad. Al momento de su aparición, se las consideró como un subproducto cultural, que solo era objeto de estudio de ciencia, como la sociología, aunque este panorama cambió cuando desde los años 60 comenzó a ser la historieta considerada una forma literaria y artística de representación de relatos, historias y narraciones. Muy bien, seguimos. ¿Qué más? A ver, tenemos otro personaje que lo has visto incluso de repente en programas de dibujos animados. A ver, dice, ¿con qué otro nombre se les conoce a la historieta? Si nos damos cuenta, de acuerdo al lugar donde aparece, la historieta tiene un nombre muy particular. No todas llevan el mismo nombre. Y aquí, perdón, lo vamos a aprender. Pero no sin antes recuerda, es considerada, dice, el noveno arte. Correcto. Utiliza recursos lingüísticos y no lingüísticos. Y pues sirve o ha sido creada para animar, ¿no? Para de una manera entretener al lector, ¿verdad? Y los personajes que se utilizan muchas veces son hasta superhéroes que hemos conocido, hemos crecido, ¿no? Con ellos desde pequeños, o lo hemos observado de pequeño en un programa televisivo o en un programa pues de dibujos animados, y que luego pasan, ¿no? A ser parte de una historieta. Ahora sí, ¿con qué otro nombre se le conoce a la historieta? La historieta tiene varios nombres y es de acuerdo con los países donde se desarrolla. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, ¿cómo se le conoce, Carlitos? Cómic. Muy bien. En España, Carlitos, ¿cómo se le llama a la historieta? Tebeo. Muy bien. Y en Italia, Carlitos, ¿cómo se le llama a la historieta? Fune. Carlitos, ¿y en Japón cómo se le llama a la historieta? Mangas. Y en Latinoamérica, ¿cómo se le conoce, Carlitos, a las historietas? Como chistes. Y en México, monos o monitos. Y en Cuba, Carlitos, para terminar, ¿cómo se le llama a la historieta? Como muñequitos. Muy bien. Observa, de acuerdo al lugar donde se desarrolla la historieta, tiene un nombre distinto.
Y hacemos un repaso. En Estados Unidos, cómic. En Cuba, muñequitos. En Latinoamérica, chistes. En España, tebeo. En México, monos o monitos. En Italia, funet. Y en Japón, mangas. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los nombres ahí de cada uno. ¿Cómo se le conoce en esos lugares a la historieta? ¿Sí? Seguimos. Veamos el siguiente ejemplo. A ver, dice: tenemos aquí una historieta. Gaturro, siempre te reté, te regañé, te grité, te maldije, pero ¿sabes qué? Te quiero. ¿Y qué es lo que responde Gaturro? Te rogué toda la semana para que me quieras, Ágata, no un señor con bigote. ¿Te das cuenta? Muy bien. Recordamos entonces lo que hemos estudiado. Se dice que dentro de una historieta nosotros vamos a encontrar diversas escenas, separadas por líneas negras. Ajá, aquí lo estamos observando. ¿Y cómo se llaman estos cuadritos rectangulares? O, claro, se llaman viñetas. Y luego también decían que dentro de unas cositas muy especiales van a aparecer los textos. ¿Cómo se le llaman a esos textos? Globos. Muy bien, correcto. La pregunta 1 dice: ¿de qué trata la historieta? Trata sobre la forma o el sentimiento de un señor, que puede ser el amo, ¿hacia quién? Hacia Gaturro. Muy bien. 2. ¿Qué título le pondrías? A ver, de repente, la sorpresa de Gaturro, puede ser, o Gaturro y sus ocurrencias. 3. Menciona 3 características de esta historieta: entretenida, a ver, ¿qué más? Graciosa, ¿qué más? Amena o sorpresiva, ¿verdad? 4. ¿Cómo se llama el personaje principal? Gaturro. Escribe el nombre de 3 historietas que has leído. A ver, ya tú de esa manera habrás leído muchas. Yo, por ejemplo, fanático y me gusta, y no es por hacerle propaganda, pero toda mi vida me ha encantado leerla, la de Condorito, ¿verdad? Y eso que no es peruana, no, la de Condorito, muy bien. Y también las historietas peruanas me fascinan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te relajan. Las ocurrencias de estos personajes a quienes le han dado vida, ¿no? Las han caracterizado y a veces pues nos identificamos con ella o con las situaciones que nos pasan. Muchas de ellas hoy en día se hacen o se han creado también, ¿para qué? Para fortalecer los valores que se están perdiendo poco a poco. Hoy en día estamos viviendo una situación muy particular. Este 2020 pues ha sido sorprendente para todos. Vas a ver que también se van a crear historietas con lo ocurrido o con lo que estamos viviendo, ¿sí? Muy bien, continuamos. A ver, dice: elementos de la historieta. Tenemos lingüístico. Y dentro los elementos lingüísticos aparecerán el texto, la cartela, la onomatopeya y la letra. ¡Wow! ¿Qué serán esos, profesor? Y del no lingüístico tenemos a las viñetas y a los bocadillos. Y dentro de los bocadillos encontramos, o del bocadillo, no de los bocadillos, del bocadillo encontramos el globo y el rabillo o delta. ¿Sí? Repetimos. ¿Cuáles son los elementos de la historieta? Son 2, lingüísticos y no lingüísticos. Dentro de los lingüísticos encontramos al texto, la cartela, la onomatopeya y la letra. Y dentro de los no lingüísticos tenemos la viñeta, el bocadillo, y dentro del bocadillo se encuentran los globos y el rabillo o delta. Ahora, ¿qué será cada uno de ellos? Vamos a ver. Empezamos. Elementos lingüísticos de la historieta. El texto, que es el primero. Dice, es el contenido de cada viñeta. Es decir, son las palabras expresadas por los personajes. Lo tenemos y nos los indica esta flecha. A veces no es necesario que esté específico. Muy bien. El primero dice, estas masillas para moldear son, ¿qué más? Son de, bueno, no lo entiendo muy bien, ¿no? Si nosotros podemos observar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escenas. Y dentro de estas 7 escenas hay solo 3 cositas que tienen el texto. ¿Y de quién? De este personaje, ¿verdad?
Ah, pero si nos damos cuenta hay 1, 2, 3, 4 que no hay texto. Y nos lo dice. Es el contenido que aparece en cada viñeta. ¿Cuántas viñetas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué son las viñetas? Los rectángulos donde aparecen las escenas. ¿Qué más nos dice? Las palabras de los personajes pueden aparecer, como también no será necesario. Basta con ver la expresión del personaje para darnos cuenta de qué se trata. ¿Sí? Ok, muy bien, seguimos. 2. ¿Cuál es el segundo? Ajá, apareció primero la imagen, ¿verdad? Y una flecha que nos indica. ¿Y cómo se llama? La cartela. ¿Qué es la cartela? Son los textos sueltos que aparecen en la parte superior, como lo puedes observar aquí, de la viñeta. Esto es una viñeta, ¿no? ¿Qué más? De forma rectangular lo tenemos, correcto. Dice, es la voz del narrador y sirve para explicar algún hecho o situación. Puede aparecer o no también en las viñetas o en las historietas. Muy bien, ¿cuál es la cartela? Lo que nos indica este pedacito que está aquí, el que te estoy indicando, que dice más tarde. Es verdad, la cartela nos va a entregar el tiempo, el lugar, o nos va a entregar pues o lo que decía él, en este caso dicho, o llegando al sitio, ¿no? O sea, entonces nos va a entregar tiempo y lugar, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se le llaman a ese pedacito que está en la parte de arriba en un espacio rectangular? Cartela. Muy bien, seguimos. La onomatopeya. Sí sabes que es una onomatopeya, ¿verdad? Correcto. Es la imitación de los sonidos por medio de las palabras. Por ejemplo, tenemos oh, oh my god, pop, off, won, wop, bang, jet, boom. Son sonidos que aparecen dentro de las historietas y que representan quizás una sorpresa, el estallido de una bomba, ¿no? De una bala, o sea cual sea lo que, de un puñete, ¿no? De un, vamos a decirlo así, desato de balas, ¿no? Lo que se muestre o sobre lo que trate la escena que presenta la historieta, ¿sí? Entonces, esos son la onomatopeya. Seguimos. Las letras. Cuando hablamos de letras vamos a encontrar historietas que no tienen un solo modelo de letras, sino que es variada. Y lo tenemos aquí. Dice, combinan diferentes tipos de letras, como el tamaño y el grosor, de acuerdo con la intencionalidad del emisor. Ejemplo, tenemos ave. Si te das cuenta, al empezar el nombre de la historieta tiene un tamaño muy distinto. El contenido también, lo mismo de la plática de cada personaje. ¿Te das cuenta? Ok, ahora lo observamos en otro ejemplo también. Aquí está un poquito más claro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Lolita Pulseras. Muy bien. Si nos damos cuenta, el título tiene un modelo y un tamaño de letra diferente al texto. Diferente a los sonidos onomatopeicos. Zum. Si te das cuenta, diferente a las interrogantes también, ¿no? Lo mismo a las letras que pueden aparecer si están en caso de un personaje o de un juego, o en este caso de un cartel, ¿sí? Como te das cuenta, si nosotros nos ponemos a analizar, esta historieta tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, ¿qué más? 6, hasta más de 7 modelos o tipos de letras, ¿sí? Muy bien, entonces quiere decir que la letra también juega un papel o un rol importante dentro de una historieta. Pues sí, sí lo hace. Seguimos. A ver. Ahora tenemos los elementos no lingüísticos. ¿Cuáles son? Empezamos primero por los personajes. Dice, son los seres que realizan la acción o los que muestran sus puntos de vista sobre las cosas. Al personaje más importante se le denomina protagonista. Y tenemos en primer lugar, por ejemplo, a uno muy conocido. ¿Cómo se llama? Goofy. Tenemos otro personaje, pues que hoy en día ya aparecen en las caricaturas. Luego tenemos otro más. Aquí tenemos a otro. El que sigue.
y al último. ¿Cuántos personajes estamos entregando? Te estoy mostrando aquí 6 personajes. Y así como ellos, aparecen otros más todavía. Algunos lo conoces, o de repente conoces a todos, o algunos no. Como también aparecen superhéroes dentro de las historietas o de las mangas, de acuerdo al lugar a donde se lea o donde se desarrolla, ¿no?, este arte, ¿sí? Seguimos. Segundo elemento, las viñetas. Ya sabes que eran las viñetas, ¿verdad? Dice, está delimitada por líneas negras. Ajá, por esto. Muy bien, recuérdalo. ¿Qué más? Que representan un instante de la historia a través de un dibujo con su significado. ¿Cuántas viñetas hay acá? Observa, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viñetas. Y si te das cuenta, aquí hay un sonido onomatopéyico o una onomatopeya. ¿Cuál es? El plot. Y el plot es cuando se cae siempre Condorito, ¿verdad? Ajá. Y si te das cuenta también que pues hay 2 tipos de letras. Una que representa el llanto, que es más sombreada, no es más resaltada, y la otra que es el diálogo, ¿verdad? Correcto. Si leemos un poco, dice, ¡guau, guau! Reflauta, dice Condorito. ¡Guau! ¿Pero qué te pasa con él? ¿Por qué tanto llanto? Y con él le dice, Washington se perdió, mi pobre perrito, tanto que lo quería. Y Condorito le responde, trata de levantar el ánimo. Condorito le dice, ya sé lo que podemos hacer. Poner un aviso en el periódico. ¡Guau! Sigue llorando con él. Eso significa pues un suspiro, ¿no? Eso no va a servir de nada, tío. Washington no sabe leer. Mira la inocencia de Coné, ¿verdad? Al responderle lo que su tío Condorito le dice o trata de solucionar para encontrar a su perro. Muy bien, seguimos. Pero aquí, ¿cuántas viñetas habían? 6, ¿verdad? Correcto. Ahora sí, seguimos. Bocadillo. Cuando hablamos del bocadillo no se refiere a lo que nosotros comemos cuando vamos a una fiesta, sino tiene aquí dentro de la historieta, es algo muy particular. Dice, es el espacio donde se colocan los textos que señalan lo que piensan o dicen los personajes. El bocadillo consta de 2 partes. ¿Cuál es el primero? El globo. ¿Cuántos globos encontramos aquí? 3. Y la segunda parte del bocadillo, el rabillo. ¿Cuál es el rabillo? La forma que se le da, ya sea de pensar o de un texto normal. Puede, y si nos damos cuenta, ser más largo o más corto, dependiendo, ¿no?, de la plática o de la representación. Seguimos. Partes del bocadillo son globos. Contiene lo que dicen los personajes en el diálogo. Tenemos aquí 3 modelos. En una nube, en dientes de serrucho y un globo normal. A ellos se le llaman globos, ¿sí? Pero también hay otras formas. Una de como si fueran punteadas, ¿sí? A ver, seguimos. Dice, tipo de globos en forma de nubes. Este tipo de globo presenta el pensamiento del personaje. Lo tenemos aquí. Y también les he puesto un ejemplo para que se den cuenta. La dignidad, este personaje no lo habla, sino lo piensa. Entonces, los globos que son en forma de nube se utilizan para representar el pensamiento ¿de quién? Del personaje, ¿sí? Muy bien, seguimos. Segunda forma, de dientes de serrucho. Este tipo de globos expresa un grito, una irritación, un estallido o un hablar fuerte. Y es de esta forma. Lo tenemos aquí, por ejemplo. Un gato atrapado a walk dog, dice, no, está gritando el personaje. Y el perro, grrr. Y si te das cuenta, este globo ya lo hemos observado, que era un pensamiento, un gato de 25 kilos. ¿Te das cuenta? Entonces, muy bien, pero aquí, ¿cuál es el globo que estamos estudiando? El de diente de serrucho, que expresa un grito, una irritación, un estallido o un hablar fuerte, ¿sí? Como lo puedes observar. Muy bien, siguiente.
en forma de líneas punteadas o discontinuas. Este tipo de globo indica que los personajes hablan en voz baja para expresar secretos, confidencias o temor. Y esta es la forma, ¿no? La que aparece aquí en la figura. Muy bien. ¿Cuántos globos ya vamos conociendo? 3 globos. De nube, de diente serrucho y de líneas punteadas o discontinuas. Muy bien, seguimos. En forma normal. Este tipo de globo indica el diálogo normal del personaje y es el más común en toda la historieta y el más usado. A ver, ¿cuál es ese globo? Correcto, puede ser en forma, ¿no? Digamos, no cuadrada, sino ovalada, o en forma casi circular. ¿Sí? Ok. Seguimos. Observamos y aprendemos. A ver, ¿qué tenemos ahí? Ajá. Las formas de globos. Empezamos primero. ¿Cuál era? En forma de nube. ¿Para qué se utilizaba? Para escribir el pensamiento del personaje. El segundo, en forma de diente serrucho. ¿Y para qué era? Para expresar un grito, ¿no? un hablar fuerte. Luego tenemos el de líneas discontinuas o compuntadas. ¿Y para qué era? Para hablar en voz baja. Y el último, que era un globo normal, que se utiliza para el diálogo de los personajes, que era el más usado. Ahí tenemos los 4 tipos de globos, ¿sí? Seguimos. Ahora tenemos el rabillo o delta. Ajá. Mira la diferencia. 3 tipos de rabillo. Uno que es extenso, el segundo que es largo y el tercero que es en forma de unos globitos, ¿verdad? No, de unos puntitos, que es de un pensamiento. A ver, vamos a ver. Dice el rabillo: señala la procedencia del texto o el sonido emitido. Seguimos. Recuerda, cuando el rabillo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indica que el personaje que habla no aparece en la viñeta. A ver, vamos a ver. Tenemos el ejemplo. Si nos damos cuenta, aquí no vemos a ningún personaje, pero observamos 2 nubes. Me voy a poner por este lugar para que puedas observar bien. 2 nubes en forma de pensar. Dice: buenos instintos felinos. Siento que fueron, está en aquel auto, ¿no? Furgo está en aquel auto. Correcto, es un pensamiento de un personaje que está en la parte de acá arriba. Luego aquí no vemos al personaje, pero sabemos que sale del auto. Se han tardado demasiado, no me gusta, vámonos de aquí. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo del rabillo, nos va a indicar si el personaje está o no está en la escena, o si aparece o no aparece, o si está dentro de una casa, dentro de una habitación o dentro de un auto, en este sentido, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos otro globo que hemos observado. El personaje lo está pensando y dice: parece que ya se va el que organizó la fiesta. Y aquí tenemos otro pensamiento también que dice, no lo que está ahí en el texto. Muy bien, si nos damos cuenta entonces, pues ese es lo que era el rabillo, ¿sí? Ok, seguimos. A ver. Muy bien, ya hemos observado todo lo que es referente a la historieta. Ahora vamos a hablar sobre la fotografía. Pero para pasar a la fotografía, quiero que recuerdes esto. ¿En qué mes nos encontramos? En el mes de septiembre. Y la historieta peruana también tiene su fecha. ¿Cuándo es? El 12 de septiembre. Y por eso he decidido entregarte este cuadro. Dice: septiembre 12, día de la historieta peruana. Muchos quizás no le dan el sentido o en este caso la importancia que se merece o la adecuada, ¿verdad? Pero hay que felicitar a aquellas personas que son creativas y que pues a un personaje serio lo pueden hacer en forma de caricatura y crear a través de sus pensamientos o sus características o sus virtudes, ¿no? O sus defectos, hacer de ellos unos personajes de historietas, ¿sí? Ok, entonces así es lo que me dice aquí. ¿Quién? Carlitos, haciéndome recordar que el 12 de septiembre se celebra el Día de la Historieta Peruana. Muy bien, continuamos.
Ahora sí, tenemos con este mismo personaje a lo que es la fotografía. ¿Qué es la fotografía? Si nosotros nos damos cuenta, nos gusta mucho lo que son los famosos selfies, ¿no? La foto de un recuerdo, de un viaje, ¿no? O de un lugar a donde nosotros pues vamos. ¿Para qué? Para tenerlo siempre ahí y recordar pues lo que hacemos o a dónde vamos. A ver, vamos a ver qué hemos aprendido acerca de la fotografía. Dice: es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. Es el proceso de captar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizan hasta hace pocos años una película sensible, mientras que en la actualidad en la fotografía digital se emplea sensores de CCD o CMOS y memorias digitales. Este término sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a su resultado, las propias imágenes obtenidas o fotografías. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el origen de la fotografía? A ver, vamos a ver. Su origen está ligado a los fenómenos ópticos y químicos. El fenómeno óptico sobre el que se basa la fotografía fue conocido por Arquímedes y había sido descrito por Leonardo da Vinci. Muy bien, eso lo sabíamos. No, mira su origen, de dónde proviene. Segunda pregunta: ¿cómo se llamaron las primeras fotografías? Las primeras fotografías fueron conocidas como heliografías. Ah, no lo sabía. Pues entonces hoy estamos aprendiendo. ¿Cómo se llamaban las primeras fotografías? Se llamaron heliografías. ¿En qué años fueron hechas esas fotografías? Ellas fueron hechas en el año 1827. ¿Por quiénes fueron hechas? Fueron hechas por los físicos franceses, o por el físico francés, perdón, ¿no? Nicéphore Niepce. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos de dónde provienen, cómo se llamaron las primeras fotografías, en qué año fueron hechas y quién las hizo. ¿Sí? Seguimos. Dice: aprendemos un poco más acerca de la fotografía. Años después, el pintor francés Louis Jacques Mandet realizó fotografías en planchas recubiertas con capas sensibles a la luz de yoduro de plata. Luego de exponer la plancha durante varios minutos, Darren empleó vapores de mercurio para revelar la imagen fotográfica positiva. Estas fotos no eran permanentes porque las planchas se ennegrecían gradualmente y la imagen acababa desapareciendo. En las primeras fotografías permanentes conseguidas por Darren, la plancha de revelado se recubría con una disolución concentrada de sal común. ¿Sí? Ok, seguimos. Muy bien. Si nos damos cuenta, entonces hemos conocido a través del libro, que me hubiera gustado pues extendernos un poquito más acerca de lo que es la historieta y lo que es la fotografía. Pero bueno, con todo lo que hemos leído pues el día de hoy, nos basta para poder dar respuesta a los ejercicios que encontramos en el libro. ¿Sí? Entonces, muy bien, recordamos. La historieta, considerada el noveno arte, de acuerdo al lugar donde se desarrolla, son llamadas de una manera distinta. En Cuba, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdas? En Latinoamérica, en Japón, en Estados Unidos. ¿Qué más? En Cuba. Ajá. Correcto. Ya lo sabes, ¿verdad? Y si no, pues ahí, rapidito ojear para aprendernos y que no se nos olvide. ¿Sí? Nosotros aquí la conocemos como historietas. Pero ¿cuál sería su verdadero nombre en Latinoamérica? Chistes. Muy bien, aunque suena muy común, ¿verdad? Pero ese es su nombre correcto. Chistes. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, ¿qué más decíamos? Que dentro de una historieta vamos a encontrar elementos lingüísticos y no lingüísticos. Dentro de los lingüísticos vamos a encontrar a quién, el texto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? La cartela. ¿Qué más?
la onomatopeya y qué más, y la letra. Muy bien. Y dentro de los elementos no lingüísticos, ¿a quién encontramos? Las viñetas, o perdón, los personajes, las viñetas y qué más, a ver, y el bocadillo. Y dentro del bocadillo encontramos el globo y el rabillo, o la famosa delta, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, haciendo un repaso de todo ello y de la fotografía, desde qué año fueron hechas, quién la hizo, ¿no? Cómo se le llamaban en esos tiempos, empezamos a dar respuesta entonces a los ejercicios que encontramos en tu libro en la página número 31. No te preocupes, vamos a resolverlos juntos, ¿te parece? Ok, a ver, empezamos. Primero, dice, página 131 de tu libro, resolviendo en clase. 1. ¿Qué elementos se encuentran en la parte superior de la viñeta? ¿Qué elementos se encuentran en la parte superior de la viñeta? A ver, personajes, globo, viñeta, cartela o texto. Dice, ¿qué elementos se encuentran en la parte superior de una viñeta? ¿Son los personajes? ¿Acaso es la viñeta, los globos, la cartela o el texto? ¿Recuerdas? Cuando hablábamos de viñeta eran los cuadros con líneas oscuras. Y en la parte superior, en forma rectangular, ¿qué es lo que va? La cartela. Muy bien, entonces marcamos en este sentido la letra D. Correcto, ¿sí? Repito, la pregunta dice, ¿qué elemento se encuentra en la parte superior de la viñeta? La cartela, ¿sí? Correcto. 2. ¿Cuál es un recurso expresivo de la historieta? Un recurso expresivo. Los personajes, la onomatopeya visual, la viñeta, el globo o la cartela. ¿Cuál es un recurso expresivo? Los personajes, la onomatopeya visual, la viñeta, el globo o la cartela. A ver, ¿cuál crees tú que es un recurso expresivo? Ajá. ¿Cuál? Puede ser, ¿crees tú, los personajes? No, ¿verdad? La onomatopeya visual es un recurso expresivo. Ah, puede ser, ¿no? La viñeta, no. El globo es un recurso expresivo. Tampoco, creo yo, la cartela. ¿La cartela puede expresar algo? No, creo que es, en este caso, la onomatopeya visual, la B, ¿no? Muy bien. 3. En Cuba. Ahora recordamos cómo se llamaba la historieta en los lugares donde se desarrolla. En Cuba, la historieta es denominada ¿con qué término? A. Cómic, no. Cartela, tampoco. Tebeo, no. Muñequitos, puede ser o no, no sé. Mangas. Ah, la respuesta es la de muñequitos. Muy bien. Cuba estaba acá, al último casi, ¿recuerdas? Correcto. Seguimos. 4. ¿Cómo se llamaron las primeras fotografías? ¿Se llamaron acaso daguerrotipos, telégrafos, helogramas, heliogramas o heliografías? Heliografías. La E marcamos. Correcto. 5. ¿Qué recurso permite la imitación de los sonidos y ruidos en una historieta? Las onomatopeyas visuales, las líneas cinéticas, tebeo, monitos o exageraciones explicativas. Las onomatopeyas visuales, ellas permiten la imitación de los sonidos y de los ruidos. La A, marcamos la respuesta A. Muy bien. 6. ¿Cuál recurso muestra situación extrema e irreal? ¿Cuál recurso muestra situaciones extremas e irreales? Las onomatopeyas visuales, las líneas cinéticas, tebeo, monito o exageraciones explicativas. Las exageraciones explicativas, claro, imagínense, ¿no? Que plop, te caigas cada vez que recibas una noticia, como un desmayo. Ok, seguimos. Señala un elemento de la historieta. Las líneas cinéticas, el texto, las onomatopeyas visuales, mangas o las exageraciones explicativas.
Dice, señala un elemento en la historieta. El texto es un elemento en la historieta. Muy bien. Es un elemento lingüístico todavía. 8. ¿Cuál es la función de la cartela? ¿Recuerdas? Era ese pedacito rectangular que aparecía en la parte superior de una viñeta. A ver, dice, transmitir lo que dice el narrador, indica que el personaje está gritando, narra las acciones de los personajes, encerrar los pensamientos de los personajes, imitar los ruidos y sonidos. La A, transmitir lo que dice el narrador. Claro, es la voz del narrador, ¿verdad? Muy bien, seguimos. 9. Marcamos la A entonces en la 8. 9. ¿Quiénes son los seres que realizan la acción en la historieta? ¿Los cómics? No. ¿Los protagonistas? Los protagonistas. ¿Los cartelas? ¿O las cartelas? No. ¿Las líneas cinéticas o los personajes? Los personajes. Ellos realizan la acción en la historieta. Marcamos la E. 10. ¿Qué elemento se utiliza para encerrar los diálogos de los personajes? ¿Acaso las nubes? ¿La sierra? ¿La línea cinética? ¿Los globos o la cartela? Los globos. Marcamos la D. Muy bien. 11. ¿Cómo es denominada la historieta en Estados Unidos? Era la primera. ¿Recuerdas? Cuando mencionamos los nombres según el lugar donde se desarrolla. Correcto. ¿Cuál es? La respuesta, la C. Cómic. Muy bien. 12. ¿Quién realizó las primeras fotografías? Era, a ver, ¿te suena Louis Pasteur? No. ¿Los hermanos Lumière? No. ¿Blaise Pascal? No. Niels Bohr, Niecks, me suena, o Michel Faraday. La D, Niels Bohr, Niecks. 13, marcamos la D en la 12. 13. Señale el ejemplo de onomatopeya. Hola, no es una onomatopeya. Ya, tampoco, 3 interrogantes menos. Plot, si es A, no. El plot, muy bien. 14. ¿Cómo se llama el icono de la figura 1? Globo, viñeta, carcela, texto, recuerdo, globo. Y se utiliza para expresar el pensamiento del personaje. Marcamos la A en la 14. 15. ¿Qué simboliza el icono de la figura 1? ¿Un diálogo? No, ya lo dije anterior. ¿Un pensamiento? Sí, un pensamiento. ¿Por qué? Porque está en forma de nube. Marcamos la B entonces aquí. Muy bien. De esta manera entonces hemos terminado los 15 ejercicios que se encuentran ahí en tu libro. Luego tú igual, como hemos desarrollado ahora, desarrollarás reforzando lo aprendido y practicando en casa, que es la página 133 y la página número, hasta la página 135, ¿sí? Está fácil, facilito el tema de la historieta y la fotografía, ¿sí? Ajá, una tarea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar. Vas a crear una historieta, recuérdalo, con los personajes que tú quieres, ¿sí? Ya puede ser hablando de los valores, una historieta sobre pues algo que haya ocurrido y los personajes que tú quieras. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente en un papelote, ¿sí? Ok, entonces, a ver, vamos a tener plazo hasta, hoy es martes, hasta el sábado. ¿Sí? O hasta el viernes. Hasta el viernes. Vas a crear tu historieta hasta este viernes y lo vas a mandar a mi correo. Primer año. ¿Sí? No te olvides. Primer año. ¿Sí? O si no, vas a enviarlo todo primer año a mi WhatsApp, que es el número de mi celular, que ya tú lo tienes. Y si no, pues de esa manera, yo, a ver, el número es 926-20-4446. Repito, 926-20-4446. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a crear en un papelote tu historieta con los personajes que tú eliges, ¿sí? Ya puede ser hablando sobre valores o sobre un acontecimiento haya ocurrido, ¿ya? Y una vez que lo haces en tu papelote, ¿no? Que lo creas, le vas a tomar foto o me lo vas a exponer
Tú vas a elegir y me lo vas a enviar a mi WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, pues también a mi correo, cualquiera de los dos, que ya lo tienes. Yo voy el sábado, estoy entrando para revisar lo que es tu tarea sobre la historieta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, espero para el día sábado, porque viernes te estoy dando el plazo. Sábado estoy entrando temprano, ¿sí? El sábado en la mañana estoy entrando para revisar a mi correo y a mi WhatsApp sobre todas las tareas o sobre la tarea de la historieta que te estoy dejando. Y las páginas 133 a la 135 sobre el mismo tema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Gracias por tu atención. Espero pues que me hayas entendido el tema del día de hoy, que fue sobre la historieta y la fotografía. Y que tengas un buen día. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima. No te olvides. Hasta viernes o hasta sábado en la mañana espero tus tareas. ¿De qué? De la historieta creada sobre los valores o sobre un acontecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Con los personajes que tú elijas. Solo en un papelón. Que tengas buen día. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Sí? Ok.